Y hola, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del canal Mundo de Tutoriales. El día de hoy estamos aquí con un video bastante interesante, un video que va a ser un poco corto, pero que yo sé que les va a servir de mucho porque el día de hoy vamos a aprender a cómo desbloquear las hojas de Excel, los documentos de Excel que están protegidos. En este caso yo he preparado dos documentos protegidos. Este por ejemplo es uno que está protegido contra escritura, vamos a aprender a cómo desbloquearlo cuando no tenemos la contraseña. Y otro que está protegido contra apertura, es decir que desde que abramos el Excel nos va a pedir una contraseña y si no sabemos pues la contraseña no podemos visualizar el contenido ni tampoco editarlo. Así que quédense en el video que luego de la intro les muestro cómo podemos recuperar estos documentos. Bien chicos, como les dije al principio del video, el día de hoy vamos a poder recuperar la contraseña y poder desbloquear las hojas que están protegidas. Esto nos va a servir para que si por ejemplo nos envían un documento para que no lo modifiquemos y deseamos modificarlo, pues lo vamos a poder hacer porque ya vamos a poder desbloquearlo. Y también cuando descargamos por ejemplo una plantilla desde Google o descargamos algún documento de algún video tutorial, cualquier plantilla y viene protegida contra escritura o contra apertura, lo vamos a poder desbloquear de una manera bastante sencilla. Para eso lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de PassFab para poder descargar este maravilloso software que en fracciones de segundo nos va a permitir recuperar y desbloquear las hojas protegidas. Vamos a descargar esta versión de PassFab para Excel. Ya anteriormente habíamos hecho este tipo de video para lo que es la recuperación de contraseña de Windows con el mismo programa de PassFab, pero en esta ocasión lo vamos a hacer orientado a Excel. Como siempre, los links yo se los voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes lo estén descargando directamente de la página oficial, y también les voy a dejar un cupón de descuento para que puedan tener un 30% menos a la hora de comprar este software, porque como pueden notar por acá el software no es gratuito y no es para menos. Un software como este que nos permita desbloquear una hoja de Excel o quitarle la protección contra escritura, pues claramente no va a ser gratuito, pero como les dije, con el código que está en la descripción van a poder tener un 30% menos a la hora de comprar este software. En este caso le vamos a dar por acá donde dice probar y automáticamente se empezaría a descargar nuestro programa de una manera bastante sencilla, ya que no ocupa tanto espacio. Si se fijan por acá en esta página van a poder ver todo lo que hace el software y así pueden evaluar si vale la pena comprarlo o no. Una vez descargado el programa, pues le van a dar doble clic para instalarlo en su sistema operativo. Simplemente hacen doble clic, le dan los permisos de administrador, siguiente y listo. Yo en este caso no lo voy a hacer porque obviamente para ahorrar un poco de tiempo ya tengo el programa instalado. Vamos a cerrar esta página por aquí y vamos a abrir nuestro programa que nos dejaría un icono así como este a la hora de instalarlo. Lo instalamos, con doble clic lo podemos ejecutar, damos los permisos de administrador y de forma sencilla nos mostraría este menú que tenemos por acá. Aquí tenemos dos opciones. Esta opción que tenemos en el lado derecho es para quitar la protección contra escritura, es decir, para quitar la contraseña de este documento que tenemos por aquí. Vamos a ver este que tenemos por acá, que por ejemplo si le damos doble clic en cualquier celda no nos va a permitir modificarla porque está protegida. Entonces vamos a ver cómo podemos desprotegerla. Cerramos nuestro documento y vamos a elegir esta opción. El documento que tenemos protegido sería este. Simplemente lo arrastramos o haciendo clic por acá podemos ubicar la ruta. En mi caso, como es más fácil, arrastro el documento y simplemente le daría por acá donde dice quitar y en fracciones de segundos pues ya estaría desbloqueada. Aquí dice que la restricción del libro contra escritura ya ha sido eliminada correctamente. Este documento que tenemos por aquí está obviamente bloqueado. Este programa lo que hace es una copia directamente de nuestra hoja protegida para poder dárnoslas sin la protección de escritura. Le damos por acá donde dice abrir carpeta y si se fijan se guardaría en esta ruta la nueva hoja desprotegida. Hacemos doble clic y ahora sí, al abrirlo vamos a ver que nos permite modificar cualquier celda. Aquí podemos ver la fórmula, ya que no tiene ningún tipo de escritura. Ahora vamos a pasar a esta opción que es el que nos va a permitir quitar la contraseña de apertura. Esta es una de las contraseñas más difíciles de quitarle a los documentos de Excel, pero este programa nos permite hacer este proceso. Vamos a dar clic por acá para poder quitar la contraseña. En este caso esta sería la hoja que tiene la contraseña de apertura. Si se fijan, a la hora de abrirla pues me pide una contraseña y esta es la que no tenemos y vamos a intentar encontrarla directamente con este programa. Aquí, como en el paso anterior, si hacemos clic en el signo de más podemos encontrar la ruta, buscar la ruta para poder importar nuestro archivo de Excel. En este caso se me hace más fácil arrastrarlo y una vez lo tenga ya por acá simplemente le voy a dar en recuperar. En este paso, chicos, en este proceso
pues se tomaría bastante tiempo, porque este programa lo que hace es que combina todas las contraseñas posibles para poder quitarle la contraseña de apertura a la hoja de Excel. En caso de que este primer método les falle, aquí tenemos dos opciones que son más profundas, pero claramente se tomaría más tiempo. Yo obviamente en este caso pues he utilizado una contraseña bastante fácil para hacer que este video no se haga tan largo. Es simplemente para que ustedes puedan ver cómo sería la desprotección de la hoja de Excel. Le vamos a dar por acá donde dice recuperar, ya que tengamos el documento anexado aquí al programa. Le damos en recuperar y aquí empezaría a trabajar nuestro software. Automáticamente haya encontrado la contraseña. Como veis, la contraseña es control. Aquí dice que ya se ha encontrado la contraseña con éxito. Como les dije, esta contraseña yo se la puse a propósito para poder hacer el ejemplo de este programa, ya que como les dije tomaría bastante tiempo si es una contraseña personalizada. Aquí le podemos dar en copiar, se copiaría el portapapeles, y a la hora de abrir nuestro documento vamos a dar en pegar la contraseña, le damos en aceptar, y si se fijan ya aquí podemos visualizar la hoja de Excel que estaba protegida con una contraseña de apertura. En este caso le vamos a dar por acá donde dice habilitar edición, sería la misma contraseña, le damos en pegar, aceptamos y listo. A la hora de que hagamos doble clic en una celda vamos a poder modificar nuestra hoja. Y así de sencillo, chicos, es que podemos recuperar la contraseña de cualquier hoja de Excel, y podemos también desprotegerla en caso de que esté protegida contra escritura. Espero que el video, chicos, les haya gustado, que les haya funcionado. Recuerden que cualquier duda o comentario estaremos por acá, simplemente coméntenla y yo les estaré respondiendo con muchísimo gusto. No olviden suscribirse al canal, compartir este video con sus amigos para que les sea de utilidad. Recuerden también que en la descripción van a encontrar un cupón de descuento para que tengan un 30% menos a la hora de descargar este software. Y nada, chicos, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.